Excelente, muy buenas noches, buenas tardes para los países que todavía, digamos que todavía no entró de todo el sol. Me presento Ricardo Pereira, voy a presentar este trabajo como parte dentro del grupo, también dentro del grupo de compañeros que estuvo en este trabajo, por citarle a la licenciada Ana Jara y también al licenciado Jorge Cantero, que también nos están acompañando en estos momentos en este foro, ¿verdad? Bueno, como título, este trabajo lleva un mapa de amenazas ante inundación en zonas ribereñas de Asunción. Quiero hacer un poco de historia en función para introducirnos un poquito sobre este trabajo. Este trabajo surge en realidad de un trabajo de maestría en el año 2019. Este trabajo de maestría consistía en diseñar un sistema de alerta temprana ante inundaciones, el cual, digamos que se tuvo que trabajar en zonas ribereñas de la ciudad de Asunción, específicamente en lo que aquí en Paraguay llamamos los bañados, ¿verdad? Son zonas densamente pobladas en los últimos años. De las riberas de lo que es la ciudad de Asunción. Quiero mostrarles justamente un mapa. A ver, quitar un poquito esto aquí. Un mapa de dónde está ubicada la ciudad de Asunción. Para los que no conocen, el río Paraguay divide prácticamente en dos al territorio paraguayo, y la ciudad de Asunción se encuentra, digamos que gran parte de la ribera comparte también con el río Paraguayo. Y en esta ribera, en estas zonas, se ubican estas poblaciones, estas personas, y digamos que se ubican, digamos que en áreas de una exposición muy alta ante las crecidas de este río. Las crecidas de este río son crecidas cíclicas en su mayoría, y que digamos que tuvimos prácticamente en los últimos 6 a 7 años. Hubo una seguidilla de inundaciones desde el 2014 hasta el 2019, específicamente. Entonces nace un poquito de ahí el trabajo, se concluye unas cuantas cosas, y dentro de eso, dentro de esas conclusiones salía incluso el de profundizar las metodologías para la elaboración de mapas de amenaza utilizando sistemas de información geográfica. Es ahí en donde a través de la Universidad del Pacífico, a partir de la especialización en sistema de información geográfica y teledetección, nos dio la oportunidad de poder trabajar sobre este producto, que es lo que les vamos a mostrar ahora. Volviendo a lo que estaba mostrando recién, aquí para mostrar un ejemplo, trabajamos sobre un área de estudio de los bañados de Asunción. Dentro de este bañado hay un área específica, un barrio llamado el barrio Yucutú, ¿verdad? Que es un barrio en donde se tiene unos censos, el último censo de parte de lo que fue el último evento de inundación 2019. Este censo lo había hecho la Secretaría de Emergencia Nacional, que en Paraguay sería la institución rectora en cuanto a defensa civil. Entonces teníamos, digamos que un número ya un número en cuanto a la cantidad de personas expuestas ahí. También dentro del trabajo lo que se hizo fue justamente geolocalizar gran parte de la familia de este barrio. Entonces se tenía, digamos que una buena cantidad de información también geolocalizada. En cuanto a la metodología que se utilizó, eh, partía, digamos, de la pregunta de tratar de facilitar ciertos inconvenientes que por lo menos aquí en Paraguay tenemos en cuanto al acceso a los datos, ¿verdad? Específicamente a los datos, por ejemplo, de muy buena resolución y que de repente tienen un costo, ¿verdad? Entonces la pregunta surgía de cómo poder trabajar con una buena resolución sin tener que pagar por imágenes satelitales, por ejemplo, de alta resolución, ¿verdad? Trabajamos, por ejemplo, con imágenes raster, con una resolución de 30 metros, una resolución de 15 metros. Los resultados no eran lo que nosotros esperábamos, digamos, que para tener un buen producto en cuanto al mapa de amenazas. Entonces
digamos que buscamos unas alternativas. Dentro de esa alternativa fue justamente trabajar con imágenes satelitales en el espectro visible del Google Earth, como también después descargados a través del Google Earth Engine, ¿verdad? Pasa por un proceso que le llamamos un proceso de rasterización, en donde se transforma en canales RGB, el cual empezamos con un proceso similar a la clasificación supervisada, donde se van tomando muestras de aquellos píxeles que contienen, digamos que los espejos de agua, como están viendo ahí en los pasos A, B, y luego se van filtrando esos píxeles, ¿verdad? Obviamente queda, digamos que ciertas zonas con ruido, con suciedad, que luego se van limpiando, digamos que jugando un poquito con los parámetros. Como ven después en la imagen a la izquierda, eso una vez limpio queda ya, digamos que bien filtrado, digamos que lo que son los espejos de agua, y a partir de eso se empiezan a generar los polígonos, ¿verdad? Y que esos polígonos van, digamos que discriminándose por cota. Se hizo una relación entre las cotas, ¿verdad? La fecha de la imagen satelital y también la serie histórica de los niveles hidrométricos en el puerto de Asunción, que es, digamos que el punto de medición de los niveles o altura del río Paraguay más cercano a la zona de estudio. Entonces se hizo una comparación entre la fecha de la descarga de imágenes con la fecha de toma de medición del nivel hidrométrico, para poder hacer una comparación de que esa cota, la cota que estamos ahí generando, está relacionado a qué altura del río, ¿verdad? En ese punto. Es así que entonces se empezó a hacer unos promedios y salieron, digamos que las líneas que ven ya en la imagen abajo, la imagen E, ¿verdad? Que son las cotas, a partir de la cota 54 hasta la cota 63, que es digamos que la cota del máximo nivel histórico registrado en Asunción, que es de 10,03 metros, ¿verdad? Que representa a la cota 63. También lo que se hizo fue vectorizar o crear polígonos de todas las viviendas con la última imagen satelital disponible en ese momento. Cabe recalcar acá que también se hizo una comparación con las primeras imágenes satelitales que se pudo obtener de la zona, para poder ver y digamos que ver un poco el dinamismo con el cual se fue poblando a lo largo del tiempo el área de estudio, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que es un área con un dinamismo muy alto en cuanto a la densidad poblacional, ¿verdad? De hecho, este trabajo se terminó en el 2020, prácticamente para el 2021, haciendo una comparación con las imágenes satelitales, se dieron otra vez ingresos de más personas, se generaron más viviendas, ingresando cada vez más al lecho del río, ¿verdad? Entonces, en poco más de 2 años, digamos que la cantidad de viviendas expuestas a inundaciones en esta área de estudio aumentó nuevamente, ¿verdad? Entonces, es digamos que un lugar donde la cantidad de población no es muy estática, sino que es muy dinámica en realidad. A partir de esos polígonos de viviendas, o sea, eran polígonos, pero no podíamos representar como viviendas realmente por el desorden. Hicimos un trabajo de análisis, unas comparaciones también con el censo que teníamos en ese lugar. Teníamos representado que para ese lugar tenemos un total de 855 personas geolocalizadas, o sea, familias, perdón, geolocalizadas. Hicimos una comparación con los polígonos generando, y ahí ven una tabla, por ejemplo, el número de polígonos. A partir de 3 polígonos se da una representación aproximada de 2 familias. A medida que íbamos aumentando la cantidad de polígonos, y esta cantidad de polígonos digamos que íntegros dentro de cada polígono de cota, se iba representando también la cantidad de familias, haciendo una sumatoria. Entonces, al final, para una sumatoria de 1230 polígonos, que fueron los que se generaron, se digitalizaron, representaba a 855 familias cuyo dato teníamos del censo que había hecho
la Secretaría de Emergencia Nacional. A partir de ahí entonces ya prácticamente teníamos los datos suficientes como para poder esto representar dentro de un mapa de amenazas ante inundaciones. Una de las herramientas digamos que una de las herramientas más potentes que pudimos obtener, digamos que también a partir de estos resultados justamente eran de los Story Maps y también los dashboards, que incluso podíamos poner uso al público, ¿verdad? Herramientas muy interesantes que sirvió muchísimo también para gente que de repente no tenía que no tienen, digamos que una capacidad como de interpretación muy técnica, especialmente para las personas que viven en esas zonas expuestas, les serviría mucho esta clase de productos. De hecho, que incluso para tomadores de decisiones, la posibilidad de poder ver de forma, digamos, geolocalizada y sistematizada estos datos en cuanto a la cantidad de familias que podrían ser afectadas en función a previsiones de alturas del río, eso le da información suficiente para poder, digamos, que planificar, prepararse y también generar acciones, digamos, ya de reducción de riesgo, ¿verdad? En la zona, ¿verdad? Información que anteriormente no se tenía y digamos que ya respondían en función a lo que sucedía nada más, ¿verdad? Hoy en día se cuenta con una base de datos y se cuenta con información al menos lo más actualizada posible y que le sirve justamente al tomador de decisión para poder llevar a cabo acciones de reducción de riesgos. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier consulta o pregunta que tenga.